como en el curso de actividad de Augusto, contamos con la presencia de nosotros de la profesora María Delia Moisés, profesora titular de latín 4 y del seminario de latín de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Plata, y que nos va a hablar hoy de la organización del Estado en la plenitud técnica. Bueno, gracias Claudio, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, en cierto modo yo voy a hacer un apéndice de lo que Claudio empezó la semana pasada. Es decir, Claudio se refirió al designio providencial de la encarnación y de la venida de nuestro Señor, que eso ocurrió en el tiempo de Augusto, es decir, y trajo a colación el texto tan importante, los dos textos tan importantes de Santo Tomás sobre la conveniencia y sobre todo sobre el tiempo de la encarnación. Yo hoy voy a tomar el aspecto no sobrenatural, sino lo que pasó acá abajo, en el aquel, en el orden natural. Bueno, voy a retomar también había preparado el mismo texto para empezar con el que empezó Claudio, el texto de San Lucas, cuando dice que en aquel tiempo apareció un edicto del César Augusto para que se hiciera el censo de toda la tierra. Por eso María y José se ponen en marcha de Nazaret a Belén, unos 100 kilómetros más o menos al sur, dado que José estaba registrado allí y no donde vivía con María, en Nazaret. No es el primer censo que ordena Augusto, esto es muy interesante. Ya vamos por el quinto censo, el primero lo había ordenado Julio César y se hacían más o menos cada 5 años. Y con un propósito sumamente importante y práctico. Es decir, con el censo se registraba no solo la población y su distribución, sino la capacidad económica e intelectual de los censados. Así, por ejemplo, donde no era solamente cuántos habitantes había en tal parte o en tal casa, en tal familia, sino de qué vivían, si tenían propiedad, si la alquilaban, la rentaban, si era de ellos, si tenían animales, si no tenían animales, si tenían campo para sembrar, cómo eran las condiciones del lugar de trabajo, en fin, una cosa sumamente completa. Y eso servía como base para el tributo, es decir, para el pago de impuestos. El censo daba información en primer lugar, de tipo de la política impositiva que se tenía que hacer. Y además, y esto es sumamente interesante, y uno mira lo que es, ve con eso lo que es la visión de los gobernantes romanos. Con el censo se comenzó el catastro del imperio. Piensen lo que es la distribución catastral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Julio César empezó a hacer el catastro del Imperio Romano. Augusto lo siguió. Por supuesto, eso no se terminó, porque el catastro iba de Asia hasta el Atlántico, desde el norte, desde el desierto, desde África, hasta el mar, al norte, hasta el Canal de la Mancha, y más arriba todavía, y después se terminó recién con Trajano, y tardó en hacerse cerca de 400 años. En 400 años estuvo dividido, estuvo registrado todo el catastro del imperio. Bueno, es decir, cuando San José y la Virgen van de Nazaret a Belén, estábamos en uno de los censos, el quinto censo ordenado por Augusto. El primero, como les digo, lo había hecho Julio César y después más o menos se hicieron cada lustro. Esta mención del emperador en San Lucas no tendría otro valor que brindar un aporte a la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más que una simple mención documental, y San Pablo nos puede auxiliar cuando en Gálatas 4:4 indica lo que explicó Claudio muy bien el otro día: cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo.
Cuando uno toma el texto latino de San Jerónimo, la palabra que se usa para plenitud del tiempo, la expresión que hemos puesto en el encabezamiento de la charla, es plenitudo temporis. O en otro texto del mismo San Pablo, en plural, plenitudo temporum, plenitud del tiempo o plenitud de los tiempos. Si vamos al texto griego del Nuevo Testamento, nos encontramos que por lo menos hay tres palabras griegas que San Jerónimo traduce igual, la traduce por tempus, es decir, por tiempo. Y el griego del Nuevo Testamento nos da matices todavía más finos para profundizar el asunto. Y entonces estos matices nos ayudan a entender la plenitud temporis tal como se traduce en la Vulgata. Bueno, estas palabras son aionos, que da la palabra castellana eon. Luego la palabra chronos, que nosotros traducimos por cronos, y finalmente la palabra kairos, que no tiene traducción exacta en castellano. Es decir, el eón es un periodo de tiempo muy indefinido, muy amplio. El eón puede ser todo el tiempo de la creación hasta el fin de los tiempos, o todo el tiempo de la venida de nuestro Señor hasta el fin de los tiempos. Es decir, una cosa muy, muy amplia. Pero cronos y kairos son mucho más puntuales. Cronos es el tiempo en un periodo más o menos conmensurable, como si yo dijera el tiempo, el periodo de Napoleón, o el periodo de la Revolución Francesa, o el periodo de la Independencia, o de la colonización y el descubrimiento, es decir, periodos abarcables. Entonces, vamos a usar cronos o chronus, en el sentido paulino, no nuestro caprichoso, para referirnos al tiempo de Augusto. Es decir, cuando dice vino en la plenitud del tiempo, Claudio, o de los tiempos, Claudio tomó el aspecto sobrenatural, y yo voy a tomar el orden natural, histórico, temporal y finito. Y entonces nuestra plenitud temporis la voy a bajar al periodo del principado de Augusto. Claudio lo tomó referido a la encarnación y al nacimiento de nuestro Señor. Y la otra palabra, que es muy interesante, es kairos. Kairos es la circunstancia decisiva, un momento puntual. Es decir, en un tiempo se dan diversos kairos o kairoi. Así, por ejemplo, nuestro Señor usa la palabra referida a él y a San Juan Bautista. San Juan Bautista murió y se cumplió su kairos cuando fue muerto por Herodes, ¿no? Y respecto de sí mismo, nuestro Señor la usa varias veces. Así, por ejemplo, cuando los judíos lo andaban buscando y él estaba en Betania, creo, y se celebraba la fiesta de los tabernáculos, entonces los discípulos, los apóstoles le dicen, bueno, vamos a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Entonces nuestro Señor le dice, vayan ustedes, yo no voy porque no es mi kairos. No es mi momento decisivo, no es mi momento oportuno en el que se va a dar algo definitivo y que no se da más. El kairos es una circunstancia única. Entonces, claro, ¿cuál era? Que los judíos lo querían matar y consideraba nuestro Señor que todavía no era el tiempo en que lo debían matar. Entonces ese no es tu kairos. Y él usa un verbo, dice, aún no se ha cumplido mi kairos, es decir, mi momento decisivo. Usa en perfecto el verbo plero, que es, dice peplerota, y aún no ha llegado el momento definitivo para que se cumpla esa circunstancia única que va a ser la crucifixión. Bueno, los kairoi de nuestro Señor se dan dentro del cronos de Augusto. Entonces, la plenitud temporis es, por lo que vamos a ver, por el momento en el orden natural, el tiempo mensurable del principado de Augusto.
Es decir, la plenitud se da en un orden sobrenatural y en un orden natural, es decir, en un espacio y en una cronología que se integran a esa plenitud, que están dados por el Imperio Romano y por quien entonces lo regía. Gaio Julio César Octaviano. Y Julio César es el nombre que él asume después que lo adopta Julio César. Él era Gaio Octaviano, Gaius Octavianus, ¿no? Y después, ¿por qué lo conocemos por Augusto? Porque en el año 27, es decir, cuando ha corrido mucha agua debajo del puente, antes de Cristo, el Senado le da el título de Augustus, que viene del verbo augeo, que es acrecer, aumentar, ¿no? Y de ahí viene la palabra autoritas, es decir, ¿por qué le dan el título de Augusto? Porque tiene autoritas, o sea, autoridad moral y religiosa que lo hace venerable, el único que ha merecido el título de Augusto, ¿no? Por su autoridad moral. Entonces, la plenitud temporis tiene una dimensión en la que el orden sobrenatural infinito se injerta en el natural finito, pero a su vez muestra también la culminación de un desarrollo humano en la sociedad de aquel entonces, en su aspecto más alto, que es el político, y la cabeza política de ese espacio y de ese tiempo preciso es el Imperio Romano y el año del 753, desde la fundación de la ciudad, Abur Recóndita, como dice Tito Livio, o sea, el año 1 de nuestra era, cuando está Augusto reinando o imperando. Bueno, ahora vamos, después de esta introducción, vamos a hablar entonces de lo concreto de la historia de Augusto. Para la historia de Augusto hay muchas fuentes de la misma época o de épocas cercanas, ¿no? Hay fuentes latinas, hay fuentes griegas, hay fuentes perdidas, pero que conocieron los historiadores antiguos, que no me voy a demorar en eso. Y lo único que voy a decir que respecto a la historiografía moderna, que vamos a poner que empieza a fines del siglo XIX o comienzos del XX, la relación entre esto que hemos estado hablando del momento, del instante preciso de la encarnación que se da en el imperio de Augusto, los historiadores no les importa un rábano. En este momento están interesados en el bimilenario. Ha habido un montón de actos, de seminarios, de congresos, de cosas, pero se van mucho por los hechos puntuales, pero no hay una cuestión de relación entre el sentido de la historia y el centro de la historia que se da justamente en el imperio de Augusto. Por ideología, por marxismo, por lo que fuera, los estudios ahora, los más interesantes, están centrados en el sentido que tiene el poder absoluto al cual Augusto llegó. Es decir, si eso es bueno o si es malo, y en general, para la historiografía moderna, no es muy buena que digamos. Eso empezó con una desvalorización en el siglo XIX de un gran historiador, Mommsen, que consideraba, tiene una historia de Roma que llega nada más que hasta César, no la pudo terminar. Era un hombre muy sabio, muy erudito, muy meritorio, sacó premio Nobel por la historia de Roma por 1904-05, pero él consideraba a Roma una provincia de la cultura griega. Y entonces vino una devaluación del Imperio Romano y de la cultura romana que tal vez él no quiso llegar a las consecuencias en que se llegó, por ejemplo, en 1937 o 38, con el libro que es la base de la historiografía moderna actual en contra de Augusto, que es La Revolución Romana de Ronald Syme, que es un comunista que fue nombrado caballero de honor del Imperio Británico. Entonces es Sir Ronald Syme, pero digamos, no hace mucho honor a ese título tan nobiliario. Y de allí arranca toda una devaluación progresiva que se suma a los bimilenarios de los nacimientos, porque nosotros estamos festejando el bimilenario de la muerte.
Pero en el año 30 se celebró el bimilenario del nacimiento de Augusto, en el 35 el bimilenario del nacimiento de Octavio, poetas que fueron augusteos, y en el 32 el bimilenario del nacimiento de Augusto. Todo esto ocurrió en época de Hitler y de Mussolini, que intentaron una apropiación, digamos, de la política imperial de Augusto como si ellos fueran sus continuadores. Vino la Segunda Guerra Mundial, todo esto se fue al diablo y quedaron pagando, y el que resultó más desfavorecido fue Augusto y el Imperio Romano. Y todavía continuamos así, por ideología de izquierda. Bueno, Augusto nació en Roma, de la gens Octavia, que era originaria de Beletria, una población cercana a Roma, y que estaba registrada como familia patricia desde la época de la monarquía. Sin embargo, era una familia que se había distinguido por el labrado de la tierra, por el contacto con la tierra, y su abuelo, por ejemplo, tenía una gran casa donde justamente murió Augusto, y en la misma habitación de su abuelo, ¿no? El padre de Augusto, sin embargo, hizo carrera militar, hizo el cursus honorum, tuvo varios cargos altos, fue gobernador de Macedonia y otros cargos más, y se casó, y eso lo emparentó con la familia de Julio César, tal vez la de más alto nivel patricio, con la sobrina de Julio César, hijo de la hermana menor de Julio César, Atia. La hija de esta señora se casó con el padre de Augusto, y con Atia tuvo a Octavio y a Octavia. No sé si están ahí. Bueno, Octavio tuvo una educación en la infancia prácticamente con su abuela y su madre, porque el padre murió cuando él tenía 4 años, después de una gestión realmente muy buena y muy elogiosa. La madre quedó viuda y él quedó en manos de su abuela y es decir, la hermana de César, y de la madre. La madre se volvió a casar con un muy buen hombre que lo quiso mucho a los 2 hijos y les dio una educación muy esmerada, es decir, lo que podía ser una educación humanística en aquel entonces: filosofía, literatura griega y romana, y nociones de oratoria, retórica, en fin, elocuencia, porque el romano tiene que persuadir con su discurso, ¿no? Bueno, César le vio condiciones a este chico y lo mandó a hacer, lo llevó varias veces en sus campañas, siendo bastante chico, y ahí tuvo varios problemas, porque demostró que tuvo una salud bastante frágil y con frecuencia se enfermaba, pero evidentemente superó, porque vivió hasta los 77 años, lo cual en aquel entonces era una cosa bastante excepcional, pero siempre fue de naturaleza enfermiza. Lo que le impidió a veces estar muchas veces directamente en el frente de batalla, pero estuvo varias veces. Bueno, Julio César lo manda cuando tenía 18 años a hacer aprendizaje militar en Iliria, es decir, lo que sería la Yugoslavia, en la península balcánica. Y allí estaba, tenía 18 años, cuando en el 44 César es asesinado. Y él no sabía que César lo había nombrado heredero junto con otros 2 sobrinos nietos, pero a Octavio le había dado la mayor parte de la herencia y además le había dado un legado político, es decir, lo había nombrado hijo adoptivo para que continuara su política y fuera realmente la persona que ejerciera el poder.
Esto, en teoría, estaba muy bien, pero en la práctica había que conquistarlo. Es decir, uno sabe que el asesinato de César motivó, en realidad, los asesinos de César, Bruto y Casio, que eran republicanos tampoco, también eran los otros, eran los demás romanos, pero eran republicanos de distinta forma. Bruto y Casio tuvieron el dominio de Roma después del asesinato de César, nada más que hasta el velatorio y el entierro de César. Porque ustedes recuerden, cosa que trae Plutarco, y después recuerden el Julio César de Shakespeare, y van a ver que allí están, digamos, literaturizados en los discursos del entierro, los hechos por Bruto y por Julio y por Antonio. Bruto tiene que justificar por qué lo ha asesinado a César y dice, bueno, porque amaba a César pero amaba mucho más a Roma, y así va argumentando cada cosa en el discurso. Vuelvan a leer el tercer acto, sobre todo del Julio César, que es magnífico. En cambio, y porque César querría haberse hecho rey, porque César podría ver tal cosa. Y lo dice en modo potencial. Y Antonio, que se reserva la respuesta, es decir, reservarse el segundo lugar en el discurso es muy bueno, porque después el otro no tuvo derecho a seguir hablando, le habla en indicativo y le dice, sí, César, Bruto dice que podría haber hecho tal cosa, pero no lo hizo. Hizo tal cosa, y así destruye la argumentación de Bruto. Yo se las cuento por Shakespeare, pero léanlas en Plutarco, que son realmente más históricas y más o menos en la base de la fuente que usa Shakespeare, ¿no? Eso significó que la población se sublevó y Bruto y Casio tuvieron que huir y huyeron a Grecia, y ahí forman un ejército. Pero ¿quién asume el mando concretamente? No es el declarado heredero, que era un mocoso de 18 años, como era el futuro Augusto, sino Antonio, que era la mano derecha de César y que era más maduro, más cuarentón, y entonces sabía lo que había que hacer. Entonces, la cosa se puso bastante densa, bastante espesa, y todo el mundo entrevió que iba a haber problemas entre el futuro Augusto y Antonio. Antonio no quería, por supuesto, dejarle el cargo, de modo que lo primero que hizo Antonio fue desconocer el testamento de César, donde se lo nombraba heredero y sucesor como heredero político. Entonces volvió Octavio a Roma, y volvió por Brindis, es decir, por tal mapa, fíjense, por la bota de Italia, y subió hasta Roma. Y mientras tanto lo hizo con gran viveza, porque fue tanteando a ver si las legiones que estaban acantonadas desde Brindis hasta Roma estaban con él o estaban con Antonio. Y en general las legiones estaban con él, porque realmente lo amaban a César. Bueno, pero llegó a Roma y no se presentó a hacer ningún reclamo de Antonio, y solamente le pidió la herencia monetaria, digamos. ¿Por qué? Porque la herencia monetaria de César servía para pagar el ejército. El ejército no era una cosa paga por el Estado como es ahora, y es desde Augusto, porque después Augusto hizo el ejército una función fija del Estado, ¿no? Y entonces había que pagarle a los veteranos y darles tierras. Y Antonio le negó el legado de César, y como Octavio era muy rico por parte de su familia, vendió una serie de propiedades y pagó a los legionarios
con sus fondos. Eso sí le dio un apoyo mayor entre los soldados. Bueno, entonces ya las cosas empezaron a variar. Este jovencito era para tenerlo en cuenta. Bueno, en una de esas vinieron otras legiones de Macedonia que lo apoyaban a Antonio. Antonio bajó otra vez a Brindis a buscarla. ¿Y qué hizo mientras Antonio se salía de Roma y iba al sur? Pues él fue hasta Campania, también hasta el sur, sin ir muy lejos, y hizo una conscripción, digamos, de 10.000 legionarios a su favor. Y los trajo a los alrededores de Roma, y estos se ubicaron al sur de Roma. Siguió, mientras Antonio estaba ausente, más al norte, y también registró para su haber, digamos, otros 10.000 legionarios que los puso en los bordes del norte de Roma. Bueno, cuando Antonio llegó, vio que la cosa había cambiado y que a este chico había que tenerlo en cuenta, y entonces trataron de hacer un pacto. Mientras tanto, ¿qué había hecho Octavio? Había pactado con el Senado que entre él y el Senado estaba prácticamente comandado por Cicerón, que era la figura, era la eminencia gris del Senado, que le dijo, bueno, entre Antonio es más peligroso, quedémonos con Octavio. Entonces hubo un pacto de no agresión, porque Octavio tenía a los miembros del Senado metidos acá por los que habían intervenido en el asesinato de César. Entonces, lo que vio a Octavio desde que él es formado militarmente en Iliria, ahí en la península balcánica, hasta que vuelve a Roma, es no solamente la anarquía y la corrupción de todos los estamentos institucionales y de los cargos públicos, sino también el ascenso del poder militar. Y entonces había que conquistar el poder militar para poder, el primer objetivo de él para tomar el poder era, si llegaba a ser reconocido como heredero de César, cosa que Antonio se lo negó siempre, era liquidar a los asesinos de César, y el primer propósito era confiscarle sus bienes y desterrarlos. Después el asunto se le escapó de las manos y vamos a ver qué es más grave, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hizo Antonio? Antonio llega, se encuentra con eso, y ves que no, con 20.000 tipos arriba y abajo rodeándolo, no estaba para embromar, y con otros legionarios que se le podían pasar a Augusto, ¿no? A Octavio. Entonces se va a la Galia Cisalpina y se trae un ejército mucho mayor, y entonces allí el que peligra no solamente es Octavio, sino el Senado, y ordenan combatirlo a Antonio sin que llegue a entrar a Roma, en Módena, y el Senado le da un cargo, no tenía 20 años todavía, le da un cargo de segundo en el ejército. Los primeros eran 2 cónsules. Bueno, ponen toda la tropa para combatirlo a Antonio, ganan, lo combaten a Antonio, lo hacen huir otra vez, pero los 2 cónsules mueren en la batalla. Y entonces que tenía 19 años queda como jefe del ejército en Italia. Y con eso vuelve otra vez a Roma y se hace nombrar cónsul. Y como cónsul, con el otro compañero cónsul, los cónsules eran 2, consigue que le reconozca el Senado lo que no le quiso reconocer a Antonio, es decir, el legado político, que era lo que a él le importaba, más que el legado económico. Bueno, entonces ya las cosas están planteadas en una forma mucho más tensa. Pero así todo, Octavio se distinguió por su prudencia y por el sentido de la oportunidad. Nunca se adelantó a pelear inútilmente, y si pudo arreglar las cosas con tratos o con elementos diplomáticos, lo hizo. Lo cierto es que ahí se constituye el tercer triunvirato, que tampoco habría de durar mucho tiempo, y entonces
eso debilita el poder del Senado, que era muy grande. Y entonces lo que vamos a ir viendo es que hubo primero, acuérdense, un primer triunvirato que se formó en el año 59 con Pompeyo, Craso y Julio César, que se va, Craso se muere en la batalla de Carra, quedan Pompeyo y César, y de un poder colectivo fuerte para liquidar la anarquía, porque todos tenían la idea, piensen que había un caos que venía de casi de 80 a 100 años, la república final es un desastre, es decir, todas las virtudes que tenía la primitiva república se habían deteriorado en una forma terrible, y entre otras por la falta de virtud, como dice Cicerón, de cada uno de los miembros. A veces no es tanto la forma de gobierno, sino la falta de virtud lo que deteriora un gobierno, o la virtus lo que mejora cualquier forma de gobierno, ¿no? Bueno, del triunvirato se pasó a un duumvirato, y de un duumvirato a ver quién tenía más poder, si Pompeyo o César. Hay una sucesión, primero Pompeyo, que es el primero que habla de principado, porque esa palabra ténganla en cuenta, porque esa es la palabra que va a usar Augusto, ¿no? Y después el poder más autocrático, más parecido a una monarquía helenística que usa Julio César, y después otra vez el caos con el asesinato de César. Viene todo este problema que les estoy contando, y viene el segundo triunvirato, y otra vez al final de cuentas se va a quedar con el poder el más joven, o sea, a Octavio. Lépido es un personaje que es un figurín que le dan el África y después prácticamente la pierde por no ser muy fiel a su palabra, y termina con un cargo de pontífice máximo que también lo va a ocupar Octavio, pero recién en el año 8 a.C., es decir, va a correr mucho tiempo. Creo que está la estatua de él como pontífice, que vos la mostraste y la explicaste el otro día, ¿no? Que es muy linda, que tiene las con la veladura, ¿no? Bueno, entonces esto que se había repetido con el primer triunvirato, con el duumvirato y con el poder de Pompeyo, después el de Julio César, se va a repetir en cierta forma, se va a reiterar, porque en realidad del poder absoluto, del poder colectivo de 3, lo vamos a ir reduciendo a 2 y después a 1. Prácticamente Lépido queda eliminado, casi porque se lo deja de lado, no se lo tiene en cuenta, y queda el mando en realidad entre Antonio y Augusto, y el futuro Augusto. Bueno, ellos tienen Europa en ese entonces, porque todavía no se había dado la batalla. Bruto y Casio, los asesinos de César, habían ido a Grecia. Entonces, en el año fines del 42 y comienzos del 41 se libra en Grecia la batalla de Filipos, justamente donde San Pablo va y después escribe la epístola a los filipenses. Por ahí es cerca de Bizancio, ¿no es cierto? Filipos, por ahí. Bueno, quedan triunfadores Antonio en Filipos, y queda liquidada la oposición a la República, la oposición a Antonio y a Augusto, a Octavio, y viene una cosa bastante desgraciada, que son las llamadas las proscripciones, que Octavio en un principio no fue partidario de muerte, de pena de muerte, sino de destierro y de confiscación, pero eso se agravó y se perdió el control y hubo muchas muertes, y una muerte ilustre como es la muerte de Cicerón, producida por los esbirros de Antonio. Hay una cosa que en general se ha perdido, pero hay pocos datos, la correspondencia entre Cicerón y Octavio, cuando este era muy jovencito,
donde Cicerón le quiere hacer como tutor del futuro muchacho, porque también lo ve con condiciones, y es por eso que Cicerón lo elige para pactar con el Senado antes con Antonio, ¿no? Bueno, entonces ahora seguimos con este problema de decir cuál es el objetivo de Octavio, y tener el poder y vengar, él lo dice más de una vez, a los asesinos de su padre adoptivo. Pero de paso también hay que eliminarlo a Antonio, que Antonio se había, después de la batalla de Filipos, recuperan el oriente los romanos, y entonces el oriente queda de Grecia para el este en manos de Antonio, y Europa queda con Octavio, y África con Lépido. Bueno, son los años del aprendizaje del poder. Filipos ha sido en el 41, fines del 42, comienzos del 41, en 2 etapas, y 10 años después es Actium. Actium es en el Golfo de Corinto, fíjense allí en Grecia, sobre el Adriático, y esa batalla va a ser la definitiva, porque Antonio ha entrado en tratos con Cleopatra y en tratos amorosos, y entonces Octavio presenta desde Roma la campaña contra Antonio no como un problema de guerra civil interno, sino con un problema contra Cleopatra. El enemigo es Cleopatra, figura Cleopatra, es también por supuesto Antonio, al que hay que combatir. Entonces, cuando hay un enemigo extranjero, la población se unifica con la propaganda, y entonces se unifica la gente, y todo el mundo quiere ir, en este caso, contra Cleopatra, pero en realidad había que ir contra Antonio. Bueno, es una batalla naval que se libra justo en las mismas aguas de Lepanto, el Golfo de Corinto, en el mismo lugar, y casi, yo he estado viendo la distribución de las naves, es una batalla naval, tanto en la época de Actium, de Antonio y de Octavio, y en la época de Cervantes, de 1571, cuando se libra Lepanto. La formación de Cleopatra es la formación prácticamente del sultán, y la formación de don Juan de Austria es casi la formación de Augusto. Por supuesto que las naves eran distintas, pero había una cosa semejante. Augusto tenía miren, se movieron 100.000 y 90.000 personas, es decir, piensen, casi más todos los bagajes de provisión del ejército. Era una cosa enorme lo que era librar una batalla, casi inimaginable para nosotros hoy, cuando hay aviones, drones que no son tripulados para bombardear y destruir. Bueno, 100.000 por un lado, 90.000 por el otro, y enorme cantidad de barcos, y más bien los barcos de Augusto eran barcos ligeros, de gran maniobrabilidad, y a raíz de que el viento no era favorable, arriaron las velas, pero las dejaron en tierra. En cambio, Cleopatra y Antonio tenían naves grandes, de mucho peso, de mucho porte, pero de poca maniobrabilidad. Entonces la batalla fue como las batallas de piratas, cuerpo a cuerpo, es decir, con ganchos y con fuego, y cuando estaba ya ganando las tropas de Octavio, huyó Antonio, porque huyó Cleopatra, y prácticamente la batalla queda en manos de ellos. El segundo de Octavio era Agripa. Entonces Augusto lo manda a Agripa a Roma para que se haga cargo por mecenas del gobierno, y él persigue a Antonio y a Cleopatra, y llega después de un tiempo a Alejandría. Y ahí asiste prácticamente al suicidio de Antonio primero y al suicidio de Cleopatra. Bueno, ya ha ganado, ha cumplido ha vengado a los asesinos de César, tiene el poder absoluto. ¿Qué se hace? Ahora viene el asunto. Es decir, hay que saber actuar. Y acá viene
ya Augusto ha hecho un aprendizaje del poder, pero ahora hay que gobernar y hay que ordenar ese caos y hay que pacificar y hay que poner el imperio en marcha y hay que poner los campos y todo. Y entonces ahí viene la sabiduría, este designio providencial que uno ve de parte de la divina providencia para que este hombre, que podía haber tenido un montón de virtudes pero también un montón de defectos, se fuera madurando, se fuera ennobleciendo y solo pensara en el bien común. Desde el 31 hasta su muerte, en el 14 después de Cristo, podemos decir que Octavio es un gobernante entregado al bien común con todas las dificultades y falencias que eso significa, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cosas que hace, ¿no? Cicerón, que murió en el 43 asesinado, escribió un diálogo 2 o 3 años antes de su muerte, que es el Pro Marcello, defendiendo a un cliente suyo, ¿no? Donde pese a que era enemigo de Julio César, apeló a la llamada clemencia de César, palabra que es muy interesante porque es una virtud que después la va a desarrollar el cristianismo. Solamente aparece el tema de la clemencia en forma excepcional entre los gobernantes griegos y tal vez con un poco más de frecuencia en Julio César y Augusto. Cicerón, enemigo de César, apela a la clemencia de César para un cliente suyo, Marcelo, ¿no? Cosa que le da resultado. Pero ahí en ese diálogo dice una cosa importante: ¿qué hay que hacer cuando se termine la guerra civil? Que no se ha terminado, ¿no? Estamos en el 45. Dice: levantar lo que la guerra ha destruido, restablecer la organización judicial, reprimir la licencia, aumentar la población. Esto es muy importante porque los romanos, como pasa ahora, no querían tener hijos, las mujeres abortaban bastante, ¿de dónde sacábamos la clase dirigente si no tenemos una élite que sea formada y que gobierne? Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones de Augusto, pero ya lo había señalado Cicerón. Aumentar la población, dictar nuevas leyes severas y hacer, fíjense, combatir por la seguridad de la población y hacer renacer la confianza en el gobierno. Bueno, esto lo dice en el 45 y en el 31, 15 años después prácticamente, Octavio lo pone en práctica con un lema: res publica restituenda, es decir, debe ser restituida la antigua república, es decir, la república de las virtudes, pero con una pequeña diferencia, porque esa antigua república alguna falencia orgánica, estructural habría presentado como para que terminara en lo que terminó, además de la falta de virtud de los gobernantes y de no poder controlar la falta de virtus. Entonces, una república restituenda, sí, con todo el cursus honorum, pero con un cargo nuevo por encima del cursus honorum, es decir, por encima del consulado y por encima del senado, que eran los dos cargos y la institución de más poder, que es el principado, cosa que ella había adelantado Pompeyo y que Cicerón la trata suavemente en varios diálogos de él, como creo que es en las Tusculanas o en el de Legibus y también en el sueño de Cipión, ¿no? Pero hay que mantener una apariencia de, como quien dice, de poder dividido entre el Senado y los otros cargos, pero en realidad el cargo de princeps que él es como una especie de monarca sin ser monarca, que está por encima de todas de todos los cargos del cursus honorum, y que tiene una cosa que él se hace dar, o que se la dan los comitia, es decir, las elecciones,
¿qué es el Imperium Maius? Es decir, hay que distinguir entre un gobernante con potestas y un gobernante con imperium. Por ejemplo, potestas, que es poder, tiene un gobernante que ha sido elegido, supónganse, en octubre, y en enero se tiene que hacer cargo del poder. Entonces la potestad la tiene cuando gana las elecciones, pero todavía no tiene cargo. Cuando se hace cargo del poder, tiene potestad más el poder efectivo, el mando, el ejercicio. Y entonces el mando, el ejercicio se llama imperium. Y había distintos cargos en el cursus honorum, es decir, los pretores, los cónsules, los censores podían tener un cierto imperium limitado y restringido, acotado. Pero a Octavio, como princeps, se le da el Imperium Maius, es decir, sobre todo el orbe romano, incluidas las provincias senatoriales y el ejército. Digo lo de las provincias senatoriales porque los cónsules tenían provincias por su lado y el Senado por el suyo. Pero las provincias senatoriales manejadas por el Senado, los impuestos los cobraba el Senado, las gobernaba el Senado con sus procónsules, y las provincias consulares también, pero no el Senado, iban para los cónsules. Bueno, lo que hace Octavio es tener el imperium sobre las provincias proconsulares y las mismas consulares, ¿no? Y las senatoriales. Entonces el principado queda legalizado como régimen personal y como constitución del Estado. Se ha salido de la anarquía y comienza un periodo orgánico. Esto sufrirá modificaciones según la experiencia y las circunstancias. Octavio obtiene el imperium proconsular completo, universal y superior, el poder tribunicio a perpetuidad por renovación quincenal o decenal y no anual, porque los tribunos de la plebe tuvieron durante esto del poder tribunicio, es el poder de veto a la legislación del Senado, ¿no? El Senado existe, pero disminuido en sus prerrogativas, no decide la guerra, no maneja las relaciones exteriores, eso lo tenían antes, pero ahora Augusto se los ha birlado, tiene menos poder financiero, no acuña moneda de oro y plata, solo moneda de cobre, para asegurarse una acción gubernamental efectiva. Los impuestos estaban desdoblados, senatoriales e imperiales, pero de a poco Augusto va a ir controlando mejor los impuestos. Y le da al Senado ciertas prerrogativas, pero que no son tan efectivas en la práctica como el poder que él tiene, como el Imperium Maius que él tiene, ¿no? Bueno, una cosa importante es que le quita al Senado el manejo de la política exterior. Él lleva la política exterior y realmente tenía clarividencia para hacerlo, porque siempre trató de arreglar las cosas con la menor cantidad de guerras posible, con el menor gasto para del ejército y el menor costo para la población para mantener el ejército, ¿no? En eso no sigue la política de César, ¿no? Renuncia en política exterior al programa ofensivo de Julio César y de ampliación de las fronteras. Augusto es muy prudente, es decir, mantiene las fronteras que se pueden mantener con estabilidad. No es cuestión de avanzar, cruzar el Danubio, tener 4 o 5 años una provincia y después perderla. Y eso él lo tenía por la experiencia con los partos, las provincias del Oriente, que le habían resultado sumamente belicosas, y él había visto la derrota que habían infligido los partos, las muertes de 2 legiones o 3, el aprisionamiento de los restantes legionarios vivos, que no podían volver, y el rapto, digamos, de las insignias, que eso era una cosa, ¿cómo les puedo decir? Algo así, la mentalidad de los romanos, Carras, que era la batalla esta perdida frente a los partos, era como la pérdida de las Malvinas para nosotros, algo así, o peor para ellos, ¿no?
Después de Actium, Augusto no realizó planes de extensión de fronteras, los proyectados por Julio César. Para Augusto, el dominio de la cuenca mediterránea estaba logrado, excepto que restaba afianzar algunos puntos de la frontera norte. La cuestión pártica no la arregla con una batalla en venganza, sino por vía diplomática en gestiones que van del año 29 al 17, cuando en el 27 es cuando le dan el título de Augustus, al cual hice referencia al comienzo. Tampoco invadió Bretaña, ni pasó el limes danubiano. Lo único que sí que quiso asegurarse fue la Germania, los Alpes y la zona, digamos, del centro de Europa, de Austria-Hungría. Esas provincias sí, porque esas provincias le mantenían la frontera contra los bárbaros. Es decir, él tardó muchos años en pasar de la frontera germana del Rin al Elba, ¿no?, que fue su objetivo mayor. Y en la parte oriental llegó hasta el Éufrates y no quiso pasar más, como hubieran querido pasar otros, por ejemplo en el caso de Alejandro Magno, ¿cómo venció a los partos? Y los cercó con alianzas de los reinos que rodeaban a los partos. Fue aliándose con todos ellos, dándoles ventaja, hasta que los partos se encontraron rodeados, devolvieron las insignias, mandaron embajadores a Roma y se sometieron, ¿no? Bueno, para todo esto, el ejército romano era una cosa fundamental. Y es creación de Augusto el ejército imperial con carácter permanente. No es que no hubiera habido ejército antes, pero el ejército se armaba y se deshacía de acuerdo al capitoste que lo pagaba y que después no podía dejar de... Y venían todos estos problemas de que había que darle tierras a los soldados que habían ganado, quitándoselas a los vencidos, y eso ya era una cosa que se repetía. Lo que quiso hacer Augusto es tener un presupuesto saneado, para tener un presupuesto para el ejército permanente que no dependiera de particulares, y ubicado el ejército en los lugares claves de la frontera. Es decir, por eso surgen tantas ciudades de tantos campamentos fronterizos. Bueno, hay que ver, no me voy a dedicar a cómo es el enrolamiento de los soldados, las condiciones. Por una parte, el ejército comprendía 4 elementos: las legiones romanas por excelencia, los cuerpos auxiliares de caballería y los portadores de armas pesadas, las cohortes pretorianas, las cohortes urbanas, las cohortes de las vigilias nocturnas. Es decir, las cohortes urbanas era la policía de la ciudad. Las cohortes nocturnas eran los bomberos, porque Roma estaba hecha es el creador de los destacamentos de bomberos con permanencia en todos los lugares. Y lo que sería hoy las cohortes pretorianas, que vigilaban los caminos, porque no había, en la época de la guerra civil, no había ninguna seguridad, y entonces pasa lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pasaba. Esto con oficiales, la formación de la tropa sí era con el pueblo o con la clase media, pero los oficiales salían del orden senatorial y del ecuestre, con una disciplina dura, sin privilegio para los nobles, a fin de que dieran el ejemplo. Otra cosa que creó con permanencia Augusto fue la marina de guerra. La marina, ya la había empezado a usar Pompeyo, la usó Julio César, pero fundamentalmente el que la legalizó, la estabilizó y la hizo permanente fue Augusto, porque además hizo bases y puertos en todo el Mediterráneo. Hizo puertos en los lugares estratégicos más importantes, por ejemplo, cerca de las bocas del Ródano, un puerto del lado del Tirreno, otro puerto del lado del Adriático, otro puerto enfrente a lo que sería Ravenna, que era el puerto de Dyrrachium en Iliria. Todo el Mediterráneo fue rodeado de puertos, en Alejandría, en Siria, en Grecia, y entonces en todo hubo marina permanente, y la conservación de las fronteras, por supuesto que le costó, no, yo lo digo así, hizo esto, pero tuvo sus altibajos.
pero logró hacer una cosa permanente. Bueno, después había que ver la reorganización de la sociedad. Primero, la organización del territorio. Lo dividió en provincias senatoriales e imperiales. Pero las senatoriales no estaban desvinculadas de su poder. Y una cosa, por ejemplo, las provincias claves que proveían alimentación las hizo provincias imperiales. Por ejemplo, el norte de África, que hoy está tan desertificado, era el granero del imperio. Y los piratas siempre trataban de hundir los barcos de trigo que venían del norte, de frutas y eso que venían a Italia, y eso traía grandes hambrunas y problemas. Bueno, se acabó eso cuando se hizo el norte de África provincia imperial, y fue él el que controló otra cosa fue la política agraria, y había latifundios grandes, fiscales, que fueron los que fueron la base de la reforma agraria. Es decir, la reforma agraria, que usted hay que tener cuidado, porque la palabra reforma agraria nos suena bastante peligrosa a nosotros, no. Había latifundios y minifundios. Augusto fue partidario del medio fundo para que cada uno tuviera con qué comer, pero a su vez vendiera y proveyera a los demás. Y entonces, y de los fundos, de los latifundios fiscales, hizo medio fundos, ¿no? Organizó las finanzas, ya que la situación financiera heredada de la República era desastrosa. En general, no quiso aumentar los impuestos, sino ordenarlos y optimizar la administración. Los impuestos, sí, algunas veces se aumentaron, pero y evitó la evasión y la mala distribución, y mejoró el modo de recaudación. Porque había una cosa bastante interesante, y era que, dada la extensión del imperio, el cobro de los impuestos se dejaba a personas intermediarias, que a su vez se cobraban una flor de comisión, y a su vez esos ordenaban a otros que les fueran a cobrar. Bueno, eliminó los intermediarios y puso recaudadores. San Mateo era un recaudador nombrado por el Imperio Romano. Se cobraban dos impuestos: el diezmo en cuotas y el entipendium o impuesto de reparto. Estableció la percepción directa eliminando las compañías financieras intermediarias con compradores directos llamados publicanos. Bueno, ya les dije que San Mateo fue un ejemplo de eso, ¿no? Otra cosa fue la organización de la justicia. El desastre judicial heredado se corrigió con la recomposición de las instituciones republicanas, los comicios para las elecciones, las magistraturas, el Senado y los tribunales. Y la creación de la jurisdicción imperial estableció el derecho de apelación al César, directa o delegada, derecho que usa San Pablo. En el cuarto y último viaje que hace a Roma lo hace porque él ha apelado al César de lo que los judíos lo acusan. Esto se completó con la creación de una severa policía diurna y nocturna, además de establecer puestos militares en los caminos para evitar los asaltos de las bandas. Se eliminó, o se intentó hacerlo, la trata de esclavos con inspección de talleres, liberando un buen número de esclavos. Después se dedicó a la restauración de la sociedad, basado en el sentido de la jerarquía social, es decir, que el que está más arriba es el que tiene más obligaciones con el bien público, de arriba hacia abajo. Senado con patricios, caballeros y plebeyos, orden ecuestre no senatorial. La plebe como población libre con su reparto de trigo a bajo precio. Eso era la nona, y eso era uno de los elementos, era como los planes trabajar de ahora, ¿no? Pero estaba limitado al trigo a precio económico. Eso sí, no había reparto de vino, vino no. Bueno, otra cosa fue la defensa del privilegio romano, dando jerarquía y estabilidad, para lo cual realizó una política demográfica para aumentar la población senatorial y ecuestre, proveedora de funcionarios. Así favorece, acá viene muy interesante, porque vienen una serie de leyes que afectan a la familia y a la sociedad. Por ejemplo, la ley sobre el adulterio. Es decir,
el adulterio fue castigado civilmente y con penas muy duras, pero era sobre todo para ejemplificar, para que la clase dirigente diera ejemplo, y lamentablemente Augusto lo tuvo que aplicar en su propia familia, con su única hija Julia y con su nieta también llamada Julia, ¿no? Que las tuvo que desterrar. Otra ley es la ley sobre los de ordinibus maritandi, es decir, sobre el casamiento. ¿Por qué? Porque los padres de familia numerosa se les bajó los impuestos. Más de 3 hijos se pagaba muy poco impuesto y más de muchos más no pagaban. Pero eso sí, los solteros que no se querían casar eran los que más pagaban. Entonces, parece mentira, pero la ley sobre el adulterio no fue tan resistida como la ley sobre los solteros. Los solteros se resistieron a casarse y Augusto tuvo que ir modificando con su prudencia la dureza, atenuando la dureza de la ley, entonces dándoles un plazo de 3 años, después de 5 años para ver si se casaban. Algunos eran irreductibles y no se quisieron casar, y el asunto es si pagaron más impuestos o no, ¿no? Uno de ellos es el poeta Horacio. Otra ley sobre los gastos fastuosos, es decir, nada de grandes banquetes, nada de orgía, nada de lujos excesivos y de cosas fastuosas importadas, ¿no? Pero esto era, digamos, para la clase alta, ¿no? Y el asunto era favorecer el aumento de la demografía, ¿no? Y el desarrollo de la romanización para todo el imperio. Esto se logró por la creación de colonias romanas fronterizas gracias al ejército y por las grandes obras públicas intensivas y sistemáticas. Caminos, alcantarillas, acueductos, cloacas, secado de las marismas pontinas. Entre Roma y Nápoles estaban los llamados pantanos pontinos, que eran lagunas de fondo arcilloso, por lo cual el agua no se filtraba, y entonces entraba el agua del mar y no salía, y se empantanaba allí, y se llenaba de agua podrida, y qué sé yo. Bueno, eso lo desecó Augusto con Agripa, que era su gran mano derecha, que era como su ministro de Obras Públicas, fue tu yerno también, haciendo canales de desagote del agua de mar. Pero eso después se abandonó, y se abandonó tanto que teníamos este problema en el siglo XX, y eso también lo solucionó una persona con mala palabra, que es una mala palabra hoy día, que es Benito Mussolini, ¿no? Llenó el imperio de termas, no solamente donde había aguas termales, sino donde no las había. Puentes, arcos triunfales, teatros, foros, pórticos, basílicas y templos. Lo interesante son las vías, esto de que todos los caminos conducen a Roma, era porque de ahí, de Roma, salían todas las vías, las grandes vías. Por ejemplo, es muy interesante una vía que se ha excavado ahora, que va de Tirana hasta Constantinopla, hasta Bizancio, ¿no? Son más de 700 kilómetros y era una de las vías más adelantadas, porque no todas se han hecho con los mismos progresos de la misma forma. En general eran angostas y pavimentadas con lajas, digamos, con piedras chatas, el empedrado, pero la vía Egnatia, era de 2 manos, con una espina en el medio que separaba las 2 manos, y tenía cada cierto tiempo, cada cierta distancia, lugares en la banquina para dejar pasar al otro que iba más ligero. Bueno, es una de las últimas vías que se hacen, pero se usa para ir a Filipos cuando se hace la batalla de Filipos, ¿no? Bueno, otra cosa importante es la restauración religiosa del paganismo. Augusto era una persona religiosa y era una persona que se dio cuenta del valor unificante que tenía la religión. Incluso eso ya lo venían viendo otros. Cicerón, que no era muy creyente, que era más bien un escéptico y que fue gran pontífice también, fue porque la creencia religiosa que él quería distinguir de la superstitio, o sea, de la superstición, implicaba un valor unificador en la gente, ¿no? Y la política religiosa de él
empezó por una gran restauración de los antiguos templos y la construcción de otros. Tanto es así que las Res Gestae, que es una especie de biografía que Augusto que hace de sus hechos. Res Gestae es sus hazañas, sus cosas hechas políticas, militares. Él cuenta, dice, bueno, yo encontré una Roma de madera y la hice de mármol, porque realmente todos los templos que se incendiaban de nada fueron hechos, por eso tanto los vigiles del foco, ¿no? Los bomberos, que fue un cuerpo muy abundante y muy presente, ¿no? La restauración de los templos, pero también la purificación de la noción religiosa de los dioses. Y esto es más difícil de ver, pero cuando uno ve cómo era la evolución de las creencias de los primeros tiempos, los dioses que funcionaban en la creencia del pueblo romano, hay dioses que tienen una ambigüedad a veces no muy recomendable, pero la contribución que hacen los poetas del periodo augusteo, sobre todo Horacio y Virgilio, creo que vos lo has visto, la purificación de la noción de Dios, y uno lo ve, por ejemplo, entre lo que es el Zeus de los griegos, el Zeus que aparece en Homero, y el Júpiter que aparece en la Eneida con Virgilio. Estamos acercando la concepción nos estamos acercando a la concepción del Dios único, no solo por el lado de la filosofía, sino también por la depuración de la mitología, y en ese sentido los poetas cumplen, diríamos, con un poco de petulancia, un papel medio teológico, porque el Augusto Pontífice Máximo, que depura la religión y que construye los templos, lo hace basado sobre las nuevas nociones que se van descubriendo de los atributos divinos, y como les digo, eso es importante. Tan importante es, sobre todo en el caso de Virgilio y Horacio, que Tertuliano después va a decir que Virgilio es un ánima natural intercristiana, es decir, un espíritu naturalmente cristiano, no solamente por muchas por una concepción importante que hay en los dos, que es la concepción del héroe, porque el héroe no solamente es el personaje que, como nosotros lo creemos, que es capaz de grandes hazañas. Y el héroe es para el romano, y esto es sumamente importante, y esto tenía perfectamente conciencia Augusto, es el personaje de doble naturaleza que media entre los hombres y los dioses. Es decir, que es nacido de un dios y de un mortal. Bueno, y entonces la noción de héroe es una noción, como diría, magnificada por Augusto, porque es necesaria para la creencia de la población, porque el héroe alcanza a ir al cielo, el héroe llega en apoteosis al cielo, el hombre común no. Y en realidad esto es muy importante porque coincide con el cristianismo. El cielo estaba cerrado hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Resucitó nuestro Señor, fue a los inferi, resacó a las almas de los patriarcas y de todos los santos del Antiguo Testamento, y según algunas otras lecturas, por ejemplo la del Sábado Santo, también visitó los lugares donde estaban los justos gentiles, y con ellos sube al cielo después de la ascensión, pero no había almas en el cielo hasta que sube nuestro Señor. Bueno, cuando uno analiza los textos de las creencias griegas y romanas, se da cuenta de que en el cielo solamente estaban los dioses o algunos héroes que habían alcanzado la apoteosis, pero hay un anhelo desde Homero de que el hombre común pueda subir al cielo, y no se da, y se llega al umbral con las concepciones de Horacio y Virgilio, y de ahí se da un saltito hasta que viene nuestro Señor y se lleva a todos al cielo, ¿no? Bueno, en suma, Augusto estableció las bases de lo que hoy es Europa como fundador de la civilización europea. Su carrera política fue un magisterio para el ejercicio del poder y su conservación. Cuesta mucho erigir un imperio, tanta molis, tanta peso era fundar Roma, dirá Virgilio, y es muy fácil perderlo.
El sistema de supervivencia le dio a su creación 500 años más hasta la invasión de los bárbaros. Pero los bárbaros no destruyeron el imperio, a la larga fueron asimilados por él. El Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Español lo heredaron, y si hoy estamos pensando, hablando y viendo así, es por Augusto. El templo de Jano, que era el templo del dios de la guerra, era un templo que venía desde la época de la monarquía y estaba abierto siempre que había guerra. Tito Livio cuenta que en 500 años de república solamente 2 veces cerró el templo de Jano. Augusto lo cerró 3 veces y por largos periodos después de Actium, y estaba cerrado cuando nació en Belén el niño Jesús. El gobierno de Augusto y la Pax Romana fueron providenciales. Entonces surge el cristianismo, elevando lo sobrenatural en la estructura natural del imperio. La gracia presupone la naturaleza, aunque esto haya costado otros 300 años hasta Constantino por la persecución a los cristianos en las catacumbas. Yo les recomendaría que leyéramos la segunda epístola, el segundo capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses, cuando San Pablo, hablando con los cristianos de Tesalónica, da como cosas sabidas. Están hablando de la época del anticristo, ¿no? Entonces los tesalonicenses le preguntan, ¿y cuándo va a venir? Y entonces San Pablo no usa la palabra anticristo, usa Nico, el nombre de la iniquidad, el injusto por excelencia, el que va a intentar sentarse en el trono de Dios y pasar como Dios. Y entonces dice una cosa interesante: va a venir cuando sea removido el catejón. ¿Qué es el catejón? Catejón uno busca en el diccionario y se encuentra que es el obstáculo. Entonces va a venir cuando sea removido el obstáculo. Evidentemente San Pablo y los tesalonicenses sabían de qué se trataba, nosotros no sabemos. Entonces toda la exégesis bíblica de esa epístola ha tratado de descubrir qué es el catejón. El catejón puede ser muchas cosas que no son excluyentes, pueden ser cosas en el orden sobrenatural. Por ejemplo, el anticristo va a venir si San Miguel, arcángel, no actúa y no lo derrota. Pero también en la exégesis se habla también de elementos del orden natural, de elementos de la gente, no de la gente. Y entonces una de las opiniones es, conviene que lean las notas de Monseñor Straubinger, que hizo el padre Ruta, una de las posibilidades que el catejón sea el imperio romano. Es decir, el hombre de la iniquidad, el anticristo, vendrá cuando sea apartado el catejón, si el catejón es el imperio romano. Es decir, cuando se rompa el orden natural. Y voy a terminar con esto, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Con una frase ya muy conocida, que la hemos citado muchas veces, de Bernardo de Chartres, del siglo XII, respecto de lo que somos, la relación del cristianismo con la antigüedad. Somos enanos montados a espalda de gigantes. Los enanos somos nosotros, los cristianos. Los gigantes son los clásicos. Es decir, los del imperio de los greco-romanos. Vemos más lejos que ellos y hacemos más cosas que ellos, pero no hacemos nada sin ellos. Es decir, nada sin el imperio romano y nada sin Augusto. Nada más. Bueno, no sé si me quieren hacer una pregunta, vos tenés que irte. Uy, ya tenés que irte. Sí. No sé si quieren, si puedo contestar alguna dificultad o alguna cosa que ha sido un poco clara. ¿Cuánto lo nombran el pontífice Máximo? En el, mirá, no me acuerdo si es en el 8. El asunto era del segundo triunvirato había quedado Lépido como personaje allí medio arrinconado,
al que se lo sacaron de encima porque no había sido fiel a su palabra y les había jugado sucio varias veces, pero era un personaje importante, entonces no lo liquidó, sino que lo apartó, lo removió del cargo y lo puso de pontífice máximo. Y este viejo vivió no sé cuánto tiempo, no se le moría nunca. Y entonces creo que recién, muchos años después de ser nombrado Augusto, si no me equivoco, entre el 12 y el 8 es cuando lo nombran pontífice máximo, y es pontífice máximo hasta el 14, hasta que se muera. Es decir, bastantes años para arreglar las cuestiones religiosas, pero ya las cuestiones religiosas estaban siendo arregladas desde Actium o antes, ¿no? Porque la reconstrucción de templos y la factura, la construcción de otros ya venía desde antes, ¿no? Por eso Roma era tan esplendorosa, porque era prácticamente, como él dice, la encontré de madera y la dejé de mármol. Era una belleza. Además tenía cloacas, tenía acueductos, tenía agua corriente, tenía termas, tenía unos elementos de progreso, digamos, muy notorio, que no tenía el resto del imperio, pero que eso trató de trasladarse a todas las ciudades romanas del interior y a por ejemplo, en Zaragoza, si ustedes van a Zaragoza, Zaragoza era César Augusta, ¿no? Fue ciudad romana fundada por colonias augusteas, por soldados augusteos, legiones augusteas que llegaron el 8 a.C. Y justo en la plaza, al lado de la Basílica del Pilar, se ha encontrado lo que era la primitiva César Augusta, ¿no? La primitiva Zaragoza. Bueno, ¿qué encontramos? Caños de desagüe, cloacas, restos de acueductos, es decir, se fundaba una ciudad, no solamente en Roma había todo eso, se trataba de que eso fuera a las ciudades del interior, y entonces de una pequeña ciudad de entrada ya empieza teniendo todo eso. De ninguna manera. Por ejemplo, cerca de Viñón está el puente del Gard. Ese lo hizo Julio César. Para pasar a la conquista de la Galia. Está impecable, si hoy lo ven, lo único que no tiene es acueducto arriba. No corre agua hoy porque la fuente que proveía, el agua se ha secado, pero está el canal y el puente está impecable, es de una fortaleza, no ha resistido correntadas, todo, y los ingenieros romanos eran extraordinarios, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, es decir, con Claudio tenemos en cuenta esto, no es cuestión de mencionar hechos que todos sabemos y que todo el mundo los reconoce, sino de inscribirlos en una visión de la historia universal y como centro de historia, porque hay otra cosa de la que no hemos hablado, es cómo cambia la concepción del tiempo y cómo se va preparando la concepción cristiana del tiempo. Bueno, eso en otro momento será. Y ahí se ve todo lo providencial. ¿Cómo? Lo providencial. Sí. Las circunstancias. ¿Qué cosas?